Clasificación de los seres vivos y teoría simbiótica. Bueno, en la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes, a los cuales se clasifican en grupos que se llaman reinos. Existen 5: el reino animal, el reino vegetal, el reino hongo o fungi, el reino protista y el reino monera. El reino vegetal se caracteriza por ser de plantas que llegan a ser pluricelulares y son capaces de fabricar su propio alimento o a partir de sustancias sencillas con ayuda de la luz del sol y por lo cual no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Viven fijas al suelo, no tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. A pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente ante un estímulo, en este caso puede ser la luz. El reino animal son pluricelulares, no son capaces de fabricar su propio alimento a partir de sustancias sencillas, como lo hacen las plantas, por lo cual se alimentan de otros seres vivos. La mayoría son capaces de desplazarse de un lugar a otro. Tienen un sistema nervioso más o menos complejo y órganos de los sentidos. Por eso reaccionan rápidamente a los cambios que captan. Como pueden ver aquí, una jirafa, una... Ay, se me olvidó cómo se llama este animal. Pero una estrella de mar, una medusa, una araña, un pez, una mariposa, etc. El reino de los hongos o el reino fungi. Los hongos tienen las siguientes características. Son unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como las setas y los mohos. Generalmente se alimentan de restos de seres vivos en descomposición, hoja, madera, alimentos, estiércol, entre otros, y viven en lugares fijos. En cambio, el reino protista incluye a los protozoos y a las algas, seres vivos muy diferentes. Los protozoos tienen las características que son unicelulares, viven en el agua o en el suelo, o al interior de otros seres vivos causando graves enfermedades. Las algas son algunas unicelulares, otras pluricelulares, fabrican alimento de la misma forma que las plantas, viven en mares, ríos y lagos. Las algas unicelulares viven libres formando parte del plancton y las algas pluricelulares viven fijas en las rocas. El reino de las moneras son unicelulares, viven en diferentes medios como el agua, el aire, el suelo, el interior de otros seres vivos y muchos más. Algunas bacterias son beneficiosas para las personas, pero otras causan enfermedades. Y aquí está un poquito más, ¿cómo decirlo?, más reducido. Los reinos propios que hablamos, que en este caso viene siendo monera, protista, hongo, planta, animales, sus tipos de célula, el número de células y su nutrición. Temados el sistema endomembranoso. Bueno, ¿qué es esto? El sistema endomembranoso es un grupo de membranas y organelos en las células eucariontes que trabajan en un conjunto para modificar, empacar y transportar lípidos y proteínas. Incluye una variedad de organelos, tales como la envoltura nuclear y los lisosomas y el retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Aunque técnicamente no están dentro de la célula, la membrana plasmática también es parte del sistema endomembranoso. La membrana interactúa con los demás organelos endomembranosos y el lugar de donde exporta la proteína de secreción, como las enzimas pancreáticas,
En este caso, lo que hace que la membrana sea parte del sistema endomembranoso, como lo dije recientemente, es que en vez de ser una capa externa, también la concluyen como interna de esta, por lo cual esta ayuda a exportar las proteínas. Como en este caso el ejemplo que puse, las enzimas pancreáticas. Una nota importante de esta es que el sistema endomembranoso no incluye las mitocondrias o cloroplastos o perisosomas. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se escucha bien? Dígame si no para repetir nuevamente. Creo que el silencio otorga. Que me dijeron, sí, se escucha bien. Ya, me alegro. Sigamos entonces. ¿Qué órganos están presentes en este sistema endomembranoso? Tenemos lo que son el retículo endoplasmático, viene siendo el retículo endoplasmático rugoso y el liso, ¿ya? Creo que todos saben cuál es, pero igual vamos a verlo un poquito. El retículo endoplasmático, el RE, en este caso, desempeña el papel clave en la modificación de proteínas y la síntesis de lípidos. Consta de una pared de túbulos membranosos y saco aplanado. Los discos de los túbulos del retículo endoplasmático vienen siendo huecos y en el espacio en su interior se llama lumen. En cambio, el endoplasmático rugoso obtiene su nombre de ribosoma adherido a su superficie citoplasmática. A medida que el ribosoma sintetiza proteínas, las cadenas proteídicas recién reciben forma y entran al lumen. Algunas de ellas ingresan completamente a este y flotan en el interior, mientras que otras anclan a la membrana. Dentro del retículo endoplasmático, las proteínas se despliegan y sufren modificaciones tales como la adición de las cadenas lactarias o laterales de carbono, y estas proteínas modifican y se incorporan a las membranas de la célula, ya sea en el retículo endoplasmático o en otro organelo, o secretan por la célula. Si las proteínas modificadas no están destinadas a permanecer en el retículo endoplasmático, serán empaquetadas en vesículas o pequeñas esferas membranosas que usan para el transporte y luego enviadas al aparato de Golgi. El retículo plasmático rugoso también fabrica fosfolípidos para que las membranas celulares que se transportan cuando se forma la vesícula. A ver, para hacerlo un poquito, ¿a qué nos estamos refiriendo con todo esto? Aquí tenemos la imagen, ¿ya? Tenemos que la mitocondria, por estar supuesta del retículo endoplasmático, aquí tenemos la parte del endoplasmático, el retículo endoplasmático rugoso, la envoltura, un poro, el núcleo y el nucleolo. ¿Esto qué hace en la célula? Tenemos primero que la envoltura nuclear ayuda a cubrir lo que viene siendo el núcleo. El RER hace que esta, como que, a ver cómo se lo explico más fácil, sea como una doble capa que proteja a este, mientras tanto que el retículo endoplasmático liso ayuda a protegerla. Como esto. Tenemos, a ver, vamos a dibujarlo para que sea más entendible. Déjenme hacer la pizarrita. Ya. Vamos a hacer un círculo. A ver, estampemos no tengo círculo aquí. Changos. Aquí tenemos este círculo. ¿Se ve? ¿Se ve el círculo de color celeste? Sí, se ve. Ya, muy bien. Tenemos otro que viene siendo un poquito más grande que este, que es de color morado. Y tenemos el amarillo, que va a ser el liso. Ya.
texto. Nos vamos con sexy. Vamos a bajar esto un poquito para que se entienda. Vamos a hacer otro más chiquitito para hacer el núcleo. Espero que esta cosa no me deja. Ya. Y este amarillo chiquitito viene siendo el núcleo. Tenemos lo que es el núcleo. Tenemos lo que viene siendo la capa del nucleolo, o bien la capa que protege al núcleo. Tenemos el endoplasmático rugoso y el liso. ¿Qué hace esto? Estos tres circulitos vienen a proteger a este núcleo de esta célula, de cualquier célula, ya sea que tenga o no un núcleo definido. ¿Se entiende? ¿Cómo es la síntesis de toda la información? Sí, se entiende. Ya, me parece. Voy a borrar esto y vamos a cambiar de nuevo a la pantalla. Sigamos. ¿Qué otros organos no están presentes? Y les recomiendo tomar apunte. Tenemos lo que viene siendo el aparato de Golgi. Tenemos un poquito que voy a cambiar un poquito aquí, que quedan muy juntos. Y no me gusta que esté subdividido esto. Esto por acá. Un cachito. Y vamos al tiro con esto. Marcadores. Algo se me olvidó mencionarles que en esta parte aquí de las imágenes, y me acordé ahora, disculpen por eso, y es parte importante. Al tiro les transmito la pantalla y me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí se ve. Ya, me parece. Lo que se me olvidó mencionar, y fue algo un poco imprevisto que no lo mencioné, fue parte del... Vamos a poner aquí para que se vea mejor. Changos. Abajo. Ya, aquí. Fue el retículo endoplasmático liso. Se lo voy a dar muy breve, que esto, las funciones que este hace es la síntesis de carbohidratos y lípidos y hormonas esteroides, la desintoxicación de medicamentos y veneno y almacenamiento de iones de calcio. Están también en las células musculares y a lo cual el retículo se le cambia el nombre de retículo endoplasmático liso a un retículo sarcoplasmático. Y este se encarga, como dije anteriormente, almacenar los iones de calcio que se adquiere para desencadenar la contracción coordinada de fibras musculares. También hay pequeñas secciones del retículo endoplasmático liso dentro del rugoso, que estas zonas sirven para sitios de salida de las vesículas que se desprenden del sistema del retículo endoplasmático rugoso, y estas se llaman retículo endoplasmático de transición. Ahora sí, lo siguiente tenemos el aparato de Golgi. Cuando las vesículas desprenden el retículo endoplasmático, ¿estas a dónde se van? Esa es la pregunta que todos quedan. ¿A dónde se van estas? Y antes de llegar a su destino final, es necesario clasificar, empacar y etiquetar los lípidos de proteínas de la vesícula de transporte para que lleguen al lugar correcto, y estas actividades suceden en el aparato de Golgi o cuerpo de Golgi. Este es un organelo formado por discos membranosos aplanados. ¿Se logra divisar en la imagen?
No se ve muy bien. ¿No? Changos. A ver, vamos aquí. Chao, se me va la página. Y si aprietas en presentar. A ver, ¿qué necesito? Déjame ver que se me ponga más grande esta cosa. Ahí, ¿se ve? ¿Se nota? Sí, ahí sí. Ya. Tenemos también aquí los que son los fagocitos. ¿Sabes lo que son los fagocitos? Es algo muy poco nombrado. No me acuerdo. A ver, ¿cómo se los explico? Se me cayó el wifi, parece que no me carga esto, no me presiona. Espérame un poquito. Ahora sí, ahí pude, por fin. Bueno, lo que me faltaba decir de esto del aparato de Golgi es que el receptor se llama cara cis y es el lado opuesto el lado opuesto de este viene siendo la cara de trans. Las vesículas de transporte provienen del retículo endoplasmático y viajan a la cara de cis, se fusionan con ella y vacían su contenido en el lumen del aparato de Golgi. A medida que las proteínas y lípidos bajan a través del Golgi, pueden sufrir modificaciones adicionales. Se puede agregar o eliminar cadenas cortas de azúcar o agregar grupos de fosfato a manera de etiqueta. Creo que se ve bien esa imagen de aquí. ¿Dónde está el núcleo? Esa parte de aquí, donde está la flechita, viene siendo la cara cis. El retículo endoplasmático rugoso, el raíz de transición, las cisternas, la cara de trans, la membrana plasmática y la vesícula de transporte. Y esto de acá viene siendo el aparatito de Golgi, que viene siendo esto. Vamos con lo que son las fajo. Esta parte viene siendo del lisosoma. Y bueno, ¿qué era el lisosoma? Es un organelo que contiene enzimas digestivas y funcionan como la instalación de reciclaje de los organelos de una célula animal. Rompe estructuras viejas e innecesarias para su molécula. Se pueden reutilizar los lisosomas, son parte del sistema endomembranoso y algunas vesículas que abandonan el Golgi están destinadas al lisosoma.
También pueden dirigir partículas extrañas como ingresan a las células desde el exterior. Ejemplo, considerando un tipo de glóbulo blanco llamado macrófago, que es una parte del sistema inmunológico humano, anótenlo, que es importante, en un proceso conocido como la fagocitosis, en una sección de la membrana plasmática del macrófago se invagina, se despliega hacia adentro para engullir un patógeno como se muestra en esta imagen. Aquí tenemos lo que es el patógeno, el fagosoma, la vesícula de excitosis con material no digerido, el lisosoma con enzima digestiva y los pseudopodos. Pseudopodos. La sección imaginada con el patógeno dentro se desprende de la membrana plasmática para formar una estructura llamada fagosoma. El fagosoma, luego de fusionar con el lisosoma y formar un comparativo combinado en el que las enzimas digestivas se destruyen al patógeno. Luego, no puse la imagen, creo que no. Déjame ver si lo puse, no. Bueno, me falta la imagen de las vacuolas y del lisosoma contra el peroxisoma. Pero van tomando algún té, que yo no les puse el texto aquí para que copien. Vamos a dejar así. Las vacuolas son únicas porque van en las células de las plantas, tienen un organelo tipo lisosoma llamado la vacuola. La gran vacuola central almacena agua y desperdicios, aísla materiales peligrosos y contiene enzimas para descomponer macromoléculas y componentes celulares como las del lisosoma. Las vacuolas de las plantas también tienen un papel de equilibrio osomático y también pueden utilizar para almacenar compuestos, toxinas y pigmentos. Por si acaso, los pigmentos vienen siendo las partículas de color. Los lisosomas contra los perisomas son un punto que puede llegar a ser confuso, a diferencia de entre el lisosoma y los perisomas. Ambos organelos están involucrados en la descomposición de moléculas y la neutralización de daños a la célula. Además, ambos se ven con pequeños glóbulos en los diagramas. ¿Alguno de ustedes sabe lo que hace un peroxisoma? ¿Alguno de No, ustedes sabe? ¿No? Chango. Bueno, el peroxisoma es un organelo diferente con sus propias características y papel de la célula. Contiene enzimas implicadas en las reacciones de oxidación que producen peróxido de hidrógeno, que viene siendo el H2O2. Como subproducto, las enzimas rompen los ácidos grasos y aminoácidos y también eliminan la toxicidad de algunas sustancias que entran al cuerpo. En el alcohol, por ejemplo, es convertido en una sustancia menos tóxica por los perisosomas de células hepáticas. Y esto es por esto que una persona cuando tiene hepatitis o tiene una enfermedad hepática, se demora mucho en generar, no viene al tiro. Por eso tiene que consumir mucho alcohol, mucho alcohol, para, para que estas enfermedades hepáticas como que sobresalgan y avisen al cuerpo que las tiene. ¿Saben? Sí, no, sí. se entiende. Ya, me parece. Vamos con el tema 3. Y creo que es el último tema antes de la actividad. Tengan apuntes listos porque la actividad se trata de eso. Changos. No cambia. Bueno, tenemos la teoría simbiótica
¿Y por qué pasamos primero al sistema simbiótico antes de o endoplasmático? Porque la teoría simbiótica tiene relación con este, van de la mano. Entonces, si no vemos uno, tenemos que ver ambos para poder conocer uno, muy importante. Esta teoría sale en la prueba y también recuérdenme mostrarle el intensivo. Teoría. Según la teoría de Según la teoría de la evolución, postula que hay tres organelos de la célula eucariota moderna que corresponden a los remanentes de las células procariotas, que en un pasado se fusionaron y formaron una endosimbiosis en otras células, que esto vienen siendo las mitocondrias, cloroplastos y los flagelos. A ver, recordando clases anteriores, vimos que la célula eucariota no tiene flagelos, ¿o sí? ¿Pero qué contiene? Mitocondria, cloroplastos. Retomemos, los cuales ahora aparecen simplificados. En esta brecha de asociación entre una especie ha sido, según Lynn Margulis, como quieran llamarlo, afirmó en 1971, hace muy poco, el origen de las células eucariotas actuales. En otras palabras, entre 800 y 500 años, o quizás 2000, durante el periodo protezoico, una célula engulle a otra sin digerir y se benefició de esta situación, formando la célula eucariota, que hasta hoy conocemos. Uno de los casos fue el de la mitocondria, el cual, según esta teoría, debió ser una bacteria aerobia. ¿Saben qué es una bacteria aerobia? Sí, no. ¿Cómo era la pregunta? Sí saben que es una bacteria aerobia. Que como por el aire, pues, ¿no? Exacto. En otras palabras, son las que pueden crecer y vivir cuando hay oxígeno presente. ¿Se entiende? Sí. Ya. Esta se unió a una anaerobia, que al contrario de una aerobia, no puede vivir con oxígeno, dándole la capacidad a esta de fusionar con el oxígeno atmosférico y generó un nuevo individuo de una nueva especie. Igualmente, un organismo semejante a los espiroquetas o las aspiroquetas se asoció con una nueva célula dándole mecanismo de movilidad. Posteriormente se transformaron en los flagelos. Los cloroplastos, según propuso Chimpier en 1893, tienen la capacidad fotosintética debido a que quizás proceden de una cianobacteria. Según Ivan Walling y Konstantin, y no sé cuál es el apellido de él, presentan hipótesis que afirman que esta fusión entre bacterias diferentes originó la célula eucariota actual. Trabajos como estos y los de Purportier sirvieron apoyando a Mergulis. A ver, vamos con la gente. ¿Cómo se apoya esta teoría? Esta es una teoría que hasta el día de hoy se utiliza, como vieron anteriormente, hasta 1971. ¿Hace cuánto? Un poquito más de casi unos 51 años aproximadamente, más o menos quizás. Es una teoría bastante nueva. No, yo sí, no entendí. Pero bueno, ¿cómo se apoya esta teoría? Primero, se apoya en múltiples hechos. La endosimbiosis es relativamente común en biología. Las mitocondrias y cloroplastos muestran integrantes similitudes con ciertas procariotas en la estructura, reproducción química,
reproducción en sí y composición genética, mientras que las mitocondrias y cloroplastos tienen alguna información genética propia, lo que avalaría su independencia primogénica, pero bueno, primigenia. Aquí les puse una imagen de cómo se vería. Mensaje. No, no era importante. Los procesos. Primero que todo, lo primero que nos postula esta teoría es la fusión de procariotas, lo cual se produjo que fue entre una arquea y una bacteria. Esto se produjo probablemente tras un periodo de colaboración metabólica entre ambas células. Es decir, hubo una simbiosis. No es una endobiosis todavía. Ojo. Y por si acaso lo puse ahí para que se entendiera. Previo a la incorporación de la bacteria arquea, posteriormente a la incorporación, la célula desarrolló todo un sistema de orgánulos membranosos y un citoesqueleto, y la bacteria convirtió en la mitocondria. Con el paso del tiempo, así tendríamos una célula similar a las eucariotas actuales. Posteriormente hubo una segunda colonización de esta célula eucariota por parte de procariotas con clorofila. Y probablemente también tenían o fueran similares a las cianobacterias. Con el tiempo se transformaron en cloroplastos, resultando en las células fotosintéticas como las de los vegetales. Estas poseen tantas mitocondrias como un cloroplasto, es decir, se habían producido dos endosimbiosis en serie, por lo que algunos autores hablan de que la célula eucariota vegetal como la comunidad microbiana bien organizada. ¿Se entiende todo esto? Sí, no entendí esto. Necesito que sean lo más sinceros posible. ¿A qué nos referimos con todo esto? Esto va a ser como mi razón, ¿ya? Tenemos la primera endobiosis. Tenemos una bacteria cualquiera y una arquea. Estas dos se fusionan, lo que causa que el núcleo y la mitocondria se vayan a un desarrollo de sistemas de orgánulos nuevos. El núcleo de este pasa acá, casi llegando a la segunda endobiosis. La mitocondria se va a una cianobacteria, bueno, la mitocondria pasa a este lado creando una célula animal y otras no fotosintéticas. ¿Se va entendiendo? Que me confundí aquí, perdón. Y en cambio, la mitocondria pasa para este lado con una cianobacteria. Esta es una bacteria como el hijo de Yadoya. Pongámosle el nombre, la bacteria A. Se junta con la cianobacteria para crear una segunda endosimbiosis. ¿Y qué es lo que falta a esto? Que se les une el cloroplasto. Entonces, ¿qué tenemos? La célula animal, la célula vegetal, una que no hace fotosíntesis y otra que sí puede hacer fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la célula animal no tiene cloroplastos, ¿o sí? Les voy a mandar el nuevo link porque se nos está acabando el tiempo y me falta llegar a... Nos quedaría estos procesos de acá y un poquito más, ¿ya? Pero se va entendiendo, ¿no? Sí, te entiende. Ya. ¿Dudas hasta aquí? Yo voy bien hasta el momento. ¿Las demás? No. ¿Qué no entiendes? Necesito que me diga que no entiende.